Entonces, estábamos hablando sobre si se necesitaba o no evaluar la significatividad y si nosotros teníamos que evaluar algo aparte del movimiento, pero también lo que es la importancia. Nosotros tenemos que evaluar lo que es el movimiento y la importancia. En el movimiento y la importancia nosotros vamos a ir evaluando todo lo que corresponde a las actividades de la empresa. ¿Ok? Entonces, hay muchas cuentas que por ende ya van a ser importantes por estar relacionadas a un regulador, como la emisión de los bonos y los impuestos. Pero hay otras que van a estar relacionadas a lo que llegaría a ser la actividad de las empresas, como el activo fijo, las deudas comerciales, las otras cuentas por pagar. Por ejemplo, en inventarios, por más de que sea muy importante en una entidad financiera, la misma no va a ser relevante. ¿Ustedes creen que se dedican a compra y venta de inventarios las empresas de alguna empresa bancaria, como por ejemplo BNB? ¿Ustedes creen que para BNB es importante la cuenta de inventarios? No, licenciado. No, licenciado. No, es no significativo por su naturaleza. Entonces, en esta parte de la evaluación, nosotros siempre tenemos que pensar en qué es o no es importante para la empresa y siempre nos vamos a ver interesados en lo que piensa la empresa. Así es así para ustedes y para otro tipo de persona. Para ustedes algunas cosas van a ser muy subjetivas y para otras no, ¿verdad? Bueno, yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, e incluso hoy en día, si ustedes, bueno, en algún momento, si nos conocemos en lo que llegaría a ser de la forma presencial, ustedes se van a dar cuenta que yo soy enemigo, bueno, no soy enemigo, los cuadernos son mis enemigos, podemos decir, porque yo no soy tan cuidadoso. Yo más que todo he decidido tener casi todo digitalmente. Y entonces la mayoría de mis documentos, la mayoría de mis libros, siempre están en modo magnético. Entonces, cada vez que llevaba hojas, cuadernos, lastimosamente yo lo perdía y puedo reconocer eso frente a ustedes. Soy un poco descuidado con los cuadernos y también con lo que llegaría a ser los bolígrafos. Siempre andaba perdiendo bolígrafos. Actualmente, o bueno, en su momento, cuando ya estaba en la universidad, obligado he tenido que aprender a manejar los marcadores, ¿verdad? Porque los marcadores eran mi herramienta de trabajo en el aula. Entonces siempre tenía marcadores en mi mochila y cualquier marcador me lo guardaba. Sin embargo, nosotros podemos ver que para mí no era muy significativo o no le daba mucha importancia a los cuadernos. Por tal razón yo lo perdí en muchos casos. Podemos ver eso que igual sucede con ustedes. Para algunos tienen mucha significatividad un cuaderno porque ustedes lo guardan muy bien. Para algunos de ustedes está muy bien puesto en un lugar que cuentan actualmente en sus casas, en sus hogares. Por ende, podemos ver que es muy importante para algunos y tal vez para otros no. No sé si me he dejado entender. ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Quieren que veamos algún aspecto adicional, algo con respecto a esto? Listen, una pregunta. Hace rato decía de lo significativo y no significativo cuando es a corto y largo plazo. Yo le he entendido que si es a corto plazo llegan a no ser significativos o no siempre es así. En realidad no tanto, porque ¿a qué me refería con lo que llegaría a ser a corto plazo? Por ejemplo, las deudas comerciales. En lo que llegaría a ser SOBUCE, ellos prácticamente tratan de pagarlo al instante, cualquier tipo de cuenta por pagar que tienen, o por lo menos la tratan de diluir en el mayor tiempo posible. Entonces, la rotación y la vida de una cuenta por pagar en SOBUCE no llega a tener mucho tiempo de vida. Por ende,
no llegan a tener muchas cuentas por pagar y estas mismas cuentas por pagar no van a estar enfocadas a cierto tipo de clientes especiales, como por ejemplo, una deuda por pagar de Soboce no va a ser una cuenta por pagar de Incruz. ¿Por qué? De Incruz va a estar más relacionada, por más de que sea en cuenta por pagar a corto plazo, va a estar con alguien con quien tiene un convenio, que es Suzuki. Suzuki le va a dar un convenio en Cruz y por ende ya se vuelve importante porque tienen un contrato y de seguro tienen actividades que cubrir, tienen que realizar diferentes actividades. Sin embargo, si nos vamos a lo que llegaría a ser Soboce, la empresa Soboce no llega a tener muchas cuentas por pagar y peor, que no son muy rutinarias con un tipo de cuenta por pagar. Va a ir rotando, siempre van a ir rotando con diferentes proveedores. Y si tienen algunos rutinarios, deben ser los mismos rutinarios que tienen. Una cuenta por pagar muy rutinaria que va a ser para nosotros es Electropaz. Pero para nosotros tal vez no es relevante y para Soboce no es relevante. ¿Por qué? Porque Electropaz de seguro no es un importe muy alto, lo pagan mensualmente, está distribuido de esa manera y, sin embargo, nosotros podemos ver que también es para incluso lo que llegaría a ser su proveedor. Sin embargo, si lo podemos mandar ya desde otro punto de vista, para Incruz en ningún momento afecta las actividades de que debería ser de La Paz, que es la empresa de luz. En cambio, la pregunta es, o bueno, por lo menos ellos si en algún día están sin luz, pueden llegar a realizar todas sus actividades. Si, bueno, si Dios no quiera, ellos tienen un corte de luz. Ahora vamos a ver con la siguiente. Imagínense, su voz. ¿Ustedes creen que llegaría a ser importante la cuenta por pagar con De La Paz? ¿Estará relacionado con algo muy importante para su voce? ¿Será tan importante que si en algún caso ya no trabaja con esta empresa de La Paz, va a tener alguna relevancia completa o total? ¿Qué dicen ustedes? Sí, licenciado, ¿Ya? porque si digamos no hubiera un pago de la luz y demás, sus máquinas no trabajarían, yo pienso. No sé si me equivoco. No, no te equivocas. En este caso, lo que llegaría a ser Soboce, la electricidad es muy importante para él. Y en algunos casos es el componente porque es un gasto indirecto de fabricación. Por lo tanto, nosotros lo podemos incluir en algún caso como lo que llegaría a ser significativo, pero ya eso entra en la parte del gasto. Si cuentan con deudas comerciales con De La Paz, tiene que ser muy raro. Casi siempre van a ir pagando al contado. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cuentas por pagar para su voce, a ellos no les conviene manteniendo, no les conviene mantener un mes, 2 meses de cuenta por pagar Electropaz. Siempre lo van a ir diluyendo. A eso me voy con deudas comerciales de situación muy corta. Por ejemplo, existen muchas personas, por ejemplo, me puedo incluir yo, que la luz lo pago cada 2 meses. Tengo el lujo de darme y ponerlo como cuenta por pagar por un mes la electricidad. Pero ahora les pregunto, ¿ustedes creen que su voce se dé ese gusto? ¿O ellos tratarán de pagar la deuda de electricidad apenas le llegue la factura? Apenas llegue de ese Apenas llegue la licenciado. factura, Lice. Muy bien, apenas llegue la factura. En ese caso, nosotros vamos a decir que prácticamente De La Paz no va a estar en sus deudas comerciales. Y las deudas comerciales van a ser otro tipo de cuentas con los cuales no van a tener mucha relación a la actividad de la empresa. No sé si me he dejado entender. ¿Está más claro? ¿Quieren que le explique de otra manera? ¿O hay alguna parte que todavía no comprende?
¿Tienen alguna duda más? ¿No hay más dudas? No, listo. Ya. Ok, de todas maneras vamos a ir viendo si ustedes tienen dudas en la próxima clase cuando ya vayamos viendo esa parte. Ahora ya hemos ido viendo todas estas cosas, ¿no? Vamos a ir pasando a la siguiente parte. Acá ya tenemos diferentes tipos de combinaciones que podemos tener con lo que es material, no material, material significativo, no material significativo, y las cuentas que pueden llegar a ser materiales y significativas a la vez. Entonces vamos a ir poniendo la cantidad de pruebas. Y aquí voy a poner cantidad de pruebas. Y vamos a ir poniendo esta parte, acá abajito lo voy a poner, para que no lo vayan confundiendo con el título ni con el cuadro, no lo estoy gozando, lo estoy poniendo acá abajo. Y bueno, esto es lo que llegaría a ser las cuentas, no hay necesidad, ustedes ya conocen todas las cuentas que hay, activo, pasivo, ingreso, gasto, capital, patrimonio directo, pasivo, activo, entonces van a estar así. Este es el análisis de las cuentas en el proceso de planificación. Ahora vamos a tener otro tipo que es la cantidad de pruebas. Y en la cantidad de pruebas vamos a tener tres tipos de cantidades. Uno que es extensiva, otro que es moderada y otro que es poco o nada. Es decir, que muchas veces hay algunas cuentas donde vamos a hacer mucho trabajo. Otras cuentas donde vamos a hacer un trabajo moderado. Y algunas cuentas donde vamos a hacer tal vez nada de trabajo o, si en algún caso se da, el mínimo trabajo posible. En ese caso se ubican, ¿ven? ¿Tienen alguna parte en esta parte de estos casos? ¿Tienen alguna duda sobre esta clasificación de que sea mucho trabajo, trabajo moderado, es decir, medio, y otros casos donde sea bastante trabajo? ¿Tienen alguna duda? Un ejemplo de una cuenta, licenciado, por favor. Ahorita vamos a ver, pero ¿tienen dudas? Vamos a hacerlo en la clasificación. ¿Pero tienen dudas en estos nombres? De que sea mucho trabajo, trabajo moderado, nada de trabajo. Listen, ¿puede volver a repetir esa parte? Le oí entrecortado, por favor. Yo lo escucho bajito, Listen, por favor. Ya. Vamos a hacer ahora una clasificación sobre la cantidad de pruebas. La cantidad de pruebas va a estar dividido en estos tres grupos. Uno que es extensiva, que significa que vamos a hacer mucho trabajo de auditoría. Unos que son moderadas, que vamos a hacer un trabajo moderado de auditoría, es decir, ni mucho ni poco. En cambio, va a haber otras cuentas donde no vamos a hacer casi nada de trabajo o vamos a hacer solamente lo mínimo, es decir, nada de trabajo o el mínimo de trabajo. Y eso lo vamos a ver en este tipo de casos. Por ejemplo, pagos es una cuenta no material, pero es significativa para el ingreso. Entonces, lo que significa es que vamos a hacer un trabajo moderado. Sin embargo, la cuenta inventario, si se dan cuenta, es material y es significativa a la vez. Eso significa que vamos a hacer pruebas extensivas. Y en este caso, que es cuentas por pagar, donde es no material y de paso no es significativo, vamos a hacer en algún caso poco trabajo o nada. ¿Ven? ¿Han visto qué facilito es? Solamente esta combinación. Vamos a poner todo lo extensivo. Material y significativo, cumplen las dos, es extensivo. Material, no material, y vamos a ver las demás. Moderado. Es material, pero no es significativo. Entonces, moderado. Es no material, pero es significativo. Entonces, moderado. Es material, pero no es significativo. Moderado. Es no material y es no
y es significativo. Y en este caso tenemos que es no material y tampoco es significativo. Entonces lo que vamos a hacer es, tal vez, hacer poco o nada de trabajo en esa cuenta. ¿Se entiende? ¿Logran entender las combinaciones? Son sencillas, ¿verdad? Solo tenemos que evaluar este tipo de cosas. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda? Sí se entiende, licenciado. Muy bien. Entonces, el trabajo para la siguiente clase es que ustedes tienen que realizar esta selección de cuentas con su materialidad, donde ustedes van a determinar si es significativo, si es material o no material, y cuánto de pruebas van a ir realizando. Moderadas, extensivas, poco nada, y en este caso, de seguro acá va a estar ya la forma de la selección de las evidencias. Entonces, en muchos casos acá ponemos ya procedimientos de auditoría. Que esto es algo adicional, es decir, que para algunos nosotros vamos a hacer diferentes tipos de procedimiento para obtener la evidencia. En este caso, la auditoría 1 es un poquito más teórico y esta es la parte práctica que vamos a practicar para esta clase. Y posteriormente vamos a ir tratando de ir incluyendo otro tipo de cuentas para ir evaluando cómo hacer cada trabajo. Sin embargo, hasta acá tienen que realizar toda su actividad de ustedes. Cada grupo tiene diferentes cuentas, cada cuenta tiene una naturaleza diferente y cada uno de ustedes está en un grupo que es una empresa única. Y esta empresa única tiene diferentes actividades, ¿ok? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Tienen alguna duda sobre su tarea? ¿Quieren que veamos algo adicional o no? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que veamos algo? Lisa, no sé si me podría aclarar, como nos dijo que el material y no material va a ser su importancia en base a lo que es a su importe, la significatividad va a ser de acuerdo a su naturaleza y sobre la cantidad de pruebas, en base a qué lo tenemos que hacer. Es en base a lo que ya hemos ido viendo en el material. Por ejemplo, si es significativo y es material, entonces la cantidad de pruebas es extensiva. Sin embargo, si uno es material, pero el otro es no significativo, entonces el otro le resta peso y por lo tanto vamos a hacer un trabajo moderado. O al revés, tal vez es no material, pero es significativo. Entonces hacemos un trabajo moderado. Sin embargo, si lo que sucede es que ambas no cumplen con las dos condiciones y una es no material y la otra es no significativo, por ende nosotros podemos decir que es mejor para nosotros no realizar mucho trabajo o hacer tal vez nada de trabajo, no hacer nada con esas cuentas. Por eso se dice poco o nada. ¿Está claro? Sí, Lisa, gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda adicional? Voy a contar hasta 5. Si es que tienen más dudas, vamos a ver. Si no, ok. Vamos a contar. 5, 4, 3, 2, 1. Listen, ¿Sí? yo tengo una duda. Tal vez me estoy confundiendo, no estoy muy atento, pero al calcular los montos de la materialidad,
Nosotros hemos calculado la materialidad ahora por sectores, ¿verdad? La utilidad antes de impuestos, ingresos, gastos, y de cada uno, según la empresa que tengamos, hemos sacado una materialidad. Vamos a trabajar No, todas las... no, 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 no. No hemos seleccionado para cada uno. Ustedes han escogido solo Uno, una claro, claro, materialidad. claro. Cada O sea, empresa tiene una única materialidad. No pueden tener varias. Solo y es vamos a una trabajar única. y vamos a trabajar en base solamente a esa materialidad con la que hemos encontrado. Sí. Como les decía, la auditoría es algo continuo y es algo que necesariamente arrastra lo que han hecho más antes. Eso significa que la materialidad que algunos grupos ya se ha aprobado y han calculado y han subido en el Teams, y que es la correcta, entonces esos grupos sí van a tener, se van a utilizar con esa materialidad. Y este grupo que está, y este trabajo que están haciendo actualmente es bien retroalimentativo. Si se dan cuenta, para lo que llegaría a ser las cuentas, en cierto caso, ustedes ya han determinado cuáles cuentas pueden ser muy significativas para ustedes en el segundo trabajo que hemos realizado, porque ustedes han puesto procesos importantes de las empresas, por ejemplo, lo que es la empresa Tajivos, que es una empresa de hoteles, han determinado que el servicio de hospedaje es uno de los más importantes y ellos como servicio de hospedaje han puesto el proceso. Y en ese proceso han ido poniendo diferentes tipos de cuentas relacionadas al mismo, como por ejemplo el disponible, han puesto de seguro y han identificado cuál, caja o bancos, en algún caso han puesto cuentas por cobrar, porque en el caso del hospedaje, una persona se puede quedar todo el tiempo que desee y al final de la salida de su estancia al pagar, entonces ya se vuelve en una cuenta significativa, porque está relacionado a lo más importante de la empresa. Y en otros tipos de empresas de seguro y otras empresas han determinado el proceso productivo, ¿verdad? Y ya han ido identificando cuáles son los más importantes. Y eso también lo hemos hablado en lo que llegaría a ser el examen. Por ejemplo, para todos los que nos ha tocado una empresa industrial y les he indicado, deberían haber puesto mano de obra directa como parte de las cuentas del proceso. Entonces, en ese caso, varios podríamos decir que mano de obra directa, ¿dónde se registra? En sueldos y salarios, costo de ventas, todo eso. Entonces, por ende, el gasto de sueldos y salarios ya se ha vuelto una cuenta significativa. Entonces, ustedes ya han empezado a hacer parte del trabajo para determinar esto. Al principio hemos determinado la materialidad que les sirve para saber si algo es material o no material. Y en algún momento ustedes van a hacer lo que llegarían a hacer las cuentas para hacer lo otro. Ahora, si yo les he dado materialidades al inicio, por ejemplo, algunos me decían, yo creo que tu materialidad es 155 millones de bolivianos, Soboce, gas y electricidad, PIL y BDP. Entonces se me confirma su materialidad y el único grupo que me ha hecho corregir su materialidad es Soboce. Soboce me ha dicho, no es ese importe de materialidad, es otro. Lo hemos arreglado ese momento y lo hemos considerado de esa manera. Entonces, tengan cuidado con esos aspectos. No es que yo he calculado, lo único que les puedo decir es que yo he participado en las auditorías de diferentes empresas y da la casualidad de que yo he participado en las auditorías de INTI, Gas, Electricidad, Soboce, PIL, BDP, BNB, BCP, Banco Sol, es decir que tengo cierto tipo de información y a la memoria he indicado cuánto de materialidad en algún momento yo le he asignado a estas cuentas. Así que sus anteriores trabajos son muy importantes para los nuevos. Henry, ¿tienes alguna consulta? Henry Suxo, has levantado la mano, ¿tienes alguna pregunta? No.
¿Alguien más tiene alguna consulta, duda? Voy a contar hasta 5. ¿Está claro o tienen alguna consulta más? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya. Vamos a hacer lo siguiente, por si acaso. En alguna clase de un futuro, cada uno de ustedes tiene que tener ya preparado su material que han ido trabajando hasta donde hemos realizado. Y les voy a avisar con una clase de anticipación prácticamente una semana, donde ustedes van a ir indicando y van a hacer como una pequeña disertación del trabajo grupal que han ido realizando. En algunos casos lo están haciendo individual, no hay ningún problema, y en otros casos lo están haciendo por parejas. Les voy a ir preguntando y realizando las consultas. Exclusivamente para este evento vamos a trabajar con cámaras encendidas. Les voy a decir con una semana de anticipación para que ustedes puedan prever que van a utilizar sus cámaras, ya sea de su celular o de su computadora, porque necesito ver los gestos e identificar si solo están leyendo o en realidad han hecho su trabajo y entienden lo que han hecho, ¿ok? Entonces, hay muchas cosas que sí las puedo ver o sí las puedo entender mediante sus exámenes y pruebas, tareas que han realizado, pero necesito saber si ustedes han participado en serio o no de sus trabajos. Y parte de ese tipo de cosas las voy a ver con sus gestos corporales, cómo se desenvuelven, cómo se desarrollan, y en algunos casos les voy a dar preguntas y voy a evaluar en función a las preguntas si están preparados y en serio han realizado sus trabajos, ¿ok? ¿Tienen alguna duda con eso? Les voy a dar una clase antes de que realicen ese tipo de exposiciones, ¿ok? ¿Tienen alguna duda, consulta con respecto al último que les he dicho? No se olviden que para ese momento tienen que tratar de haber hecho los trabajos y haber estado al día en todas. El día de hoy, desde la mañana, algunos me han ido entregando trabajo, solo a algunos les he respondido, a otros no, porque tengo actividades laborales desde las 9 hasta las 7 prácticamente, y después me reúno con ustedes. Así que en la noche prácticamente es donde yo veo sus trabajos, ¿ok? ¿Tienen alguna duda? Voy a contar hasta 4. 4. Licenciado, eso sería, licenciado, Sí. la próxima clase, porque el próximo lunes ya es nuestra última clase, luego solamente comenzamos con puro exámenes finales. Exacto. Vamos a darlo a la próxima clase y les voy a dar tiempo para que puedan exponer. No se olviden que esta vez la exposición va a ser algo relacionado y el examen que les decía va a estar enfocado a algo más oral. Entonces, sí va a haber un examen teórico escrito que ustedes van a tener, pero también va a estar esta parte oral. Y no se olviden que la forma de calificación de los grupos va a ser también oral. Así que esta exposición que se les va a hacer o que ustedes van a dar va a estar enfocadas a cubrir estos dos objetivos. Va a ser como un examen oral y va a cubrir parte de la nota del examen y también va a cubrir parte de la nota grupal que ustedes van a tener. ¿Ok? ¿Alguna duda adicional? Licenciado, buenas noches. Con respecto a los trabajos grupales que nos ha dado y no haya aprobado, ¿le podemos volver a enviar para que nos lo revise? Sí, y es como les he dicho. Y es por eso que muchos de ustedes tienen una baja nota en el anterior examen, porque no han presentado sus trabajos. O se les ha mandado y les he dado todas las cosas, les he dicho, vean esto, revisen esto, les he mandado observaciones, algunos no han hecho caso, otros han hecho caso medios, y otros apenas les he revisado y les he dado esa nota, les ha valido, ¿no? Ahora voy a ser mucho más estricto con la tarea. No se olviden que están jugando el 50% de la nota que está relacionado al último parcial, ¿no? O este último periodo de clases. ¿Tienen alguna duda adicional? Buenas, licenciado. Sí.
¿Alguien quiere hablar? Si tienen... ¿Quién? ¿Que hable, por favor? Bueno, licenciado, acerca de mi trabajo grupal, no nos respondió al final. Le mandamos los dos, pero no hubo respuesta. Como les he dicho, he respondido a casi todos. Si es que no les he respondido, abajo del chat donde yo ya les he dado el mensaje, les he dado las observaciones y ustedes me han vuelto a enviar el trabajo, ahí pregúntenme, que no me olvides revisar sus tareas. Esta noche yo voy a revisar y les voy a ir dando sus observaciones. Sin embargo, si en algún caso no he podido revisarlo, pregúntenme o consúltenme, ¿ok? Ahí ya pueden poner, licenciado, no se olvide de revisar nuestro trabajo. Aunque en la mayoría de los casos sí lo he hecho. Menos en algunos casos donde entiendo de que me han mandado el trabajo y han empezado a escribirme un montón de cosas debajo que la verdad ya lo he tenido que dejar en visto, porque en algunos casos, les voy a contar un caso en específico, me han mandado el trabajo y a los 10 minutos me preguntaban, ¿me lo has revisado? ¿Me lo vas a revisar? A los 5 minutos, a los 8 minutos, a los 3 minutos, y ese dato no sabía qué hacer y le he dicho, después te los reviso. He buscado en algunos casos donde he visto, después te los reviso, sin embargo, cuando he visto, en algunos casos como ya había puesto como visto el trabajo y no estaba como lectura pendiente, tal vez se me ha pasado, pero he tratado de tener cuidado en algunos. Si es que han sido así de insistentes, bueno, para que no me perjudiquen en mi trabajo, porque así como estoy hablando con ustedes, en mi trabajo igual tengo reuniones mediante plataformas y el sonido del celular está molestando. Entonces trato de silenciarlo y al silenciar, sin querer, debo apretar lo que es el WhatsApp. Y ahí es donde ya no puedo ver que tengo una lectura pendiente. Y en cambio, para los que tengo lectura pendiente, es más fácil identificar y saber cuándo son. ¿Ok? ¿Alguna duda más? Voy a contar hasta 5. 5, 4, 3, 2, 1. Imagino que no tienen más preguntas. Entonces, vamos a pasar hasta el día de hoy la clase. Sin embargo, les voy a pedir a todos que hoy día voy a empezar a hacer la revisión de sus trabajos a eso de las 11, 12 de la noche y les voy a ir respondiendo en la tarde. Así que les voy a pedir que me lo envíen sus trabajos ya nomás. A todos les he tratado de pasar las observaciones de su trabajo, a todos les he tratado de mandar y decir en qué se han equivocado, o de manera general les he dicho, esto está mal, revisen por favor. En la última clase les he dicho, por favor, revisen uso de mayúsculas, uso de comas, todas esas cosas, ¿no ve? Les he pedido, por favor, que vean eso, porque es muy importante. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda más? Revisen, por favor, esas cosas, aunque mínimas, se las estoy devolviendo. ¿Ok? ¿Alguna duda más? Licenciado, disculpe la molestia, pero sobre el examen que hemos resuelto, el ICE, ¿sobre eso también nos los va a corregir? Esa es mi pregunta. Lo corrijo, sin embargo, solamente lo estoy recibiendo como trabajo realizado. De esa parte, ustedes son varios que me han ido pasando los trabajos y es muy tedioso para mí pasarles captura pantallas. Imagínense de todos ustedes, de los grupos que les he mandado, a ellos les he pasado un montón de captura pantallas. A algunos les he pasado captura pantallas de 5, 6, 7, 8 captura pantallas de las cosas que han hecho mal. Imagínate del examen que es muy extenso. Si quieren que les diga algo relacionado a la revisión de sus exámenes, más allá de darles una nota, el día sábado lo podemos hacer de 2 a 3 de la tarde, los que gustan, se conectan al Teams y ese dato tal vez lo podemos hacer con una llamada personalizada de 1 a 1
y yo le diga en qué cosas se han equivocado en su examen. Sin embargo, son muy obvias, ¿no? En muchos casos ya les he dicho al momento de resolver el examen las cosas que han hecho. Y eso está grabado también en el Teams de la anterior clase, que ya lo he subido, está puesto en el archivo. Pero como les digo, si quieren les puedo pasar eso. Pero pasar captura pantallas se va a hacer muy tedioso. Es bastante tedioso. Si fuera presencial, en algunos casos sí les daba sus exámenes para que lo puedan ver y evalúen todos los errores que han cometido. Y en ese momento yo les decía. Sin embargo, ahora por la naturaleza de las actividades es bastante tedioso. Antes, al mismo momento de realizar y darle su calificación, rayaba los exámenes, los ponía todos, las correcciones que tenían que ser, o ya lo ponía en círculos donde se habían equivocado. Sin embargo, ahora es un poco complicado. De todas maneras, como te comento, si quieren y si están de acuerdo, el sábado de 2 a 3 de la tarde aproximadamente, les puedo ir atendiendo a la mayoría que se pueda hacer. ¿Están de acuerdo o no? Sí, licenciado, está perfecto. Ok. ¿Tienen alguna más? Licenciado, ¿Alguna duda? licenciado, disculpe que siga molestando. Lice, respecto sobre estos trabajos, este último trabajo que vamos a presentarle, ¿es lo último que vamos a presentar, Lice? Van a presentar un trabajo adicional antes del examen. Ah, ya, Lice, y fuera de eso, ¿podría dar un trabajo más, Lice, para que podamos aumentar la nota? No sé, yo estoy hablando personalmente, pero quizás mis otros compañeros también. Y sucede que yo estoy un poquito mal en la materia y por eso es lo que le preguntaba de los trabajos y pediría que pudiera dar otro trabajo más. Les voy a dar un trabajo entonces individual adicional a lo que ya les he pasado. Gracias. Gracias, Lice, gracias. ¿Alguna duda más? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna duda? Dice la hojita que trabajo hoy, nos lo va a pasar en el WhatsApp, ¿verdad? Sí, ya lo estoy guardando y se los voy a pasar al grupo de WhatsApp. ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda adicional? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda? Voy a contar hasta 5. ¿Tienen alguna duda? Ya, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya les he pasado al grupo de WhatsApp, lo que llegaría a ser todos los datos. Entonces, como no hay más dudas, podemos dar por finalizada la clase de hoy. Tengo una materia, un tema más que quiero dar con ustedes, que lo vamos a extender mucho en la próxima clase y voy a necesitar que lo evalúen. Les va a servir tanto para sus trabajos como para lo que va a llegar a ser la materia. De ese se va a derivar el trabajo adicional, ¿ok? Así que les pido por favor que la próxima clase atiendan y pregunten todas sus dudas, por favor, ¿ok? ¿Ok? Ya. Está bien, Está bien, Lice, gracias. Ya. Está bien, licenciado, gracias. Sí, Entonces, gracias. por favor, pongan su presente el día en esta grabación. Yo me voy a salir de la reunión para continuar con algunas actividades. Como les digo, a las 12 voy a revisar todos sus trabajos y es mejor que por favor me lo vayan enviando hasta esa hora todo lo que tienen pendiente. ¿Ok? No solo sus trabajos individuales o sus resoluciones de la práctica que les he dado, sino de sus trabajos grupales. Y si se dan cuenta, el haber hecho el trabajo grupal les ha debido servir mucho a algunos
que en realidad sí lo han trabajado. Así que traten de participar en sus equipos, grupos, que son solamente de 2 personas, y evalúen todos los trabajos que se han realizado. Pregunten si es que no lo han realizado, por qué ha puesto eso. Y vean los chats donde yo les he revisado y les he mandado las observaciones, que es muy importante porque por eso les estoy pasando ahí. ¿Ok? Entonces... Licenciado, sobre los trabajos, hasta hoy, hasta las 12 le tenemos que reenviar, Lice. Si pueden, por favor, porque yo voy a tener que revisar la tarea y después se los voy